Bueno, y por otro lado, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional reiteró en nuestro espacio de entrevista su respaldo a la propuesta gubernamental de aumento justo al salario mínimo. Incrementar a $250 el salario mínimo en el campo y $300 en el área urbana es la propuesta del gobierno que ya fue presentada oficialmente ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y el FMLN respalda esa iniciativa, la cual califica de justa y digna, ya que la realidad de los trabajadores es muy dura, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario de la izquierda salvadoreña. Nosotros tenemos un salario muy por debajo de la productividad del trabajador. O sea, nuestro trabajador es bueno, le produce riqueza al país y en consecuencia utilidades al empresario. Es justo entonces que se simplifique esa abigarrada estructura de salario mínimo de 11 tipos de salario mínimo en 2, como lo ha propuesto el presidente a través de la ministra de Trabajo, como lo respaldamos nosotros, 300 para todos los que el salario urbano, esto es industria, comercio, maquila, y 250 para todas las labores agropecuarias. Quien más sacrificado está es el campo. Uno se pone a imaginar, y yo le preguntaría al señor Daú, ¿qué haría él con un pago de quincena de $55? Aún si se aprobara este incremento al salario mínimo, Norma Guevara sostiene que ese aumento sería inferior a los que se pagan en el resto de países centroamericanos. Y todavía en ese caso nos quedamos por debajo de los salarios de Honduras, de los salarios de Guatemala, siendo que además la productividad de nuestros trabajadores es superior a la de esos países. Solo es superior a nosotros en la productividad del trabajo, es decir, lo que rinde a nuestro trabajador en Costa Rica. Pero de allí Honduras y Guatemala tienen salarios mucho más altos que en este país. Así que esta es una demanda justa que va a beneficiar a más de 100.000 trabajadores que hoy reciben salario mínimo y va a tener un beneficio indirecto en la economía, en la pequeña empresa, en el comercio informal, donde habiendo más disponibilidad para gastar. Para el FMLN, este ajuste tiene rango constitucional y explica la razón. Y la Constitución de la República, en el artículo 38, en el numeral segundo, al final, donde establece lo del salario mínimo, o sea, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, dice otras cosas, pero al final dice, este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador, diríamos de la trabajadora también, en el orden material, moral y cultural. Entonces, y luego es desarrollado en el Código de Trabajo, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay una instancia llamada Consejo Nacional del Salario Mínimo tripartita donde se está abordando el tema. Bien, de ahí tendrá que surgir lo que tenga que surgir. Esperamos que el sector laboral representado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el sector empresarial, que también cambiará de opinión, y poniéndose de lado, como lo dice Norma, del lado de los trabajadores y trabajadoras, respalden la propuesta nuestra que hemos hecho, porque está apegada a elementos técnicos. Nuestro gobierno no va a hacer una propuesta sacada de la manga de la camisa solo porque al presidente se le ocurrió de un día para otro pensar en el número de 300 y $250. No tiene la base, análisis de la realidad que viven los hogares, que subsisten o que viven, mejor dicho, con salario mínimo. Por ahora hay 12 propuestas presentadas en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, de las que la iniciativa gubernamental se ubica en la media respecto al resto de la parte laboral, que son más elevadas, o la inversa para el caso de la ANEP, que plantea un aumento de $3.50 mensualmente para el campo y $7.50 para la ciudad.